Buenas tardes a todos, un gusto. Gracias por la invitación a compartir este tiempo juntos. El foco de esta charla que vamos a tener va a ser centrado en nosotros, en nuestra salud. Vamos a apuntar a nuestra salud tanto física como nuestra salud emocional. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el propósito de Dios es darnos a cada uno de nosotros salud, y salud abundante, una vida plena y abundante. Abundante en cantidad, bueno, nosotros tenemos vida eterna por haber conocido a Cristo como Salvador, así que más cantidad que la vida eterna es imposible. Y también en calidad. El hecho de tener una vida con una buena calidad depende en gran parte de nosotros. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, cuídenlo hasta la venida del Señor. Y Juan le dice a Gallo, mirá, espero que andes bien de salud. ¿Cómo andan ustedes de salud? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Escuchan su cuerpo si hay algún síntoma, si hay algo que uno tiene que detectar? ¿Cómo andan en sus emociones? ¿Cuáles son las cosas que están pasando, que les preocupan? Bueno, un poco vamos a apuntar a esto en este tiempo. El cuerpo lo tenemos que cuidar y somos responsables de esto. Y en este tiempo que vivimos, tiempos difíciles, de mucha presión, de cambios muy drásticos, de encierros, de temores, de inseguridades, también ha afectado en muchos la salud del físico, la salud del cuerpo. Dice la Biblia, bueno, el Señor cuida más porque vale más el cuerpo que la ropa, ¿no? Dice la ropa, ¿qué vale más? ¿El cuerpo o la ropa? Recuerdo el caso de un líder que era bastante detallista. ¿Vieron esos líderes, esas personas que ponen todo en su lugar y las camisas están todas planchadas y guardadas? Uno abre el cajón y está todo acomodado. No vean esto en mi casa, pero en otras casas pasa, ¿no? Entonces lo visitamos, dice, sí, porque hay que ser modelo. Hay que ser ejemplo a otros. Y entonces dice, mira, las camisas que tengo, un líder ya de unos 40 y pico de años. Y le pregunté, decime, ¿y cuándo te hiciste el último análisis clínico? ¿Análisis qué? Clínico, de sangre. ¿Cómo estás de colesterol? ¿Cómo anda tu presión arterial? ¿Vos sabés cuánta presión arterial tenés? Bueno, no. O sea, pero tu cuerpo vale y tenés que cuidarlo y tenés que saber cómo estás. Y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque las presiones que tiene el líder y el pastor son muchas y cada vez son más. Hay más demanda, hay más exigencia. Con la gente tenemos que, la gente viene y nos tironea de un lado a otro y de alguna manera tenemos que preservar nuestra salud. Bueno, esta persona hizo un análisis clínico, tenía un poco de glucemia, que es azúcar en sangre, era una persona ya casi diabética, tenía el antecedente familiar de familiares con diabetes y se empezó a cuidar de esto. Cuidaba su ropa, pero también debía cuidar su cuerpo. Acá hay muchos jóvenes. Bueno, es el momento para empezar a cuidarse y hay algunas personas, y quizás nos están viendo a través de las distintas plataformas, que la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un análisis clínico? ¿Sabés qué colesterol tenés? ¿Sabés qué presión arterial tenés? De alguna manera la gente, nos decía acá la pastora, vamos a tener que morir, de algo vamos a tener que morir. Pero sería bueno que podamos vivir mucho tiempo, como dice la Biblia, 70, 80 años. En algunos casos esto no es así y no depende de uno. Uno se tiene que encargar de vivir. Dios se encarga de la muerte y de llevarnos cuando Él desee. Pero mientras estemos vivos, que estemos bien. Y la gente se muere en un 35% de problemas cardiovasculares. Los problemas cardiovasculares son los que llevan más a la muerte en personas o en adultos mayores. Entonces, dos cosas que podemos hacer es saber qué presión arterial tenemos y qué colesterol tenemos. Y eso hace a nuestra salud. Chequear cuánta presión arterial es ir a la farmacia
y chequear cuánto tenemos. Y el colesterol, chequearlo y controlarlo, va a hacer que disminuyamos este 35% de probabilidad de enfermarnos en el aparato cardiovascular, mucho menos. Y otra de las causas por las cuales las personas se mueren son por cáncer. El cáncer, hoy por hoy, se puede detectar. Hay prevención de esto. Las mujeres con una colpo y PAP. Las mujeres, espero que todas ustedes y los que están mirando hayan hecho en algún momento colposcopía y Papa Nicolau, porque eso va a detectar y a prevenir este tipo de problemas. En los hombres, la próstata, después de los 50 años, sería bueno chequearla porque es una de las causas de generar cáncer en las personas. Y otro problema grande también es el colon, cáncer de colon, que está apareciendo mucho, y una videocolonoscopía. En la vida no se le niega a nadie. Así que, de alguna manera, chequémoslo, y estos somos responsables en lo que podamos de cosas que podemos hacer. Entonces, colesterol, triglicéridos, presión arterial, cosas que podemos hacer, un screening de los problemas que pueden aparecer en el área del cáncer, y también un 10% la gente se muere por infecciones. Bueno, ahora se muere mucho más por este tipo de virus, pero en general las vacunas previenen las infecciones. Las vacunas antigripales son buenas a todas las personas mayores de edad para prevenir lo que significa las complicaciones de la gripe. El 10% de los adultos que contraen gripe se internan. Estas son estadísticas. Y el 10% de los que se internan se mueren. Entonces, si uno previene con una vacuna, creo que somos responsables del cuidado de nuestro cuerpo. Otra de las cosas que tenemos que tener son luz y movimiento. Tenemos que tomar sol. Hay muchas personas, ahora están todos en las pantallas, hay mucha gente pálida. ¿Sí? Son cristianos pálidos que no toman sol y después van a tener problemas con el cuerpo, van a tener problemas con los huesos. La luz solar ayuda a la serotonina, mejora la serotonina, mejoran las endorfinas. Y no es esta luz de las pantallas. El sol son 1400 veces más luz que genera que una lamparita. Así que el tomar sol, y si ustedes pueden llevar al balcón o a algún lado la computadora o la pantalla o una lectura de un libro, pero tomar sol hace mucho bien. Luz, sol y movimiento. Ustedes van al médico y le dice, ¿qué tal, camina? Y no camino mucho. Bueno, camine una vez por semana. Y la persona hace caso. Pero después van al otro médico, al otro especialista, y le dice, camina, sí, una vez por semana. No, es poco. Camine 2 veces por semana. Y la persona le hace caso. Y después van, porque está un poquito más obeso, que en realidad es por el alcohol en gel que uno fue creciendo en cuerpo, ¿no es cierto? Dice, es el alcohol en gel, me dijo uno. Yo le dije, ¿seguro? Sí, el alcohol genera muchas calorías y yo me lo pongo. Y yo dije, Dios mío, bueno, y bueno, caminen, entonces va la nutricionista, tenemos que adelgazar. Y camina, y sí, 2 veces por semana, porque ya fueron 2 médicos y uno le subió. No, es poco, 3 veces por semana. Entonces, bueno, la cuestión que hay que caminar, ¿no es cierto? De alguna manera tenemos que caminar. Y esto hace bien, caminemos el doble, comamos la mitad. Mastiquemos el doble. Caminemos el triple. Riamos el cuádruple, porque el humor hace bien. Y oremos sin cesar, ¿sí? Entonces, esto hace a la buena salud. Otra de las cosas que se alteró en este último tiempo es el sueño. ¿Cómo dormís? Sí, ya sé, en la cama, acostado. Pero, ¿cómo es tu sueño? Hay mucha gente que se está quedando mucho tiempo fuera de hora. Mucha gente que se está quedando tarde a la noche porque no tiene nada que hacer o porque ve la televisión,
ve la pantalla y después se acuesta tarde y después duerme mucho o duerme mal. Hay mucha gente también que durante este tiempo de pandemia se alteraron los horarios, se alteraron los ritmos y hay gente que no maneja bien el tiempo, que el tiempo dice, bueno, ¿y ahora el día qué hago? Porque no se sabe organizar. Y la organización del tiempo es algo que genera estabilidad emocional o puede generar estrés, nivel de estrés. Y el estrés no está dado ahora por el virus que está afuera, sino por cómo nos manejamos nosotros adentro, por las cosas que nos van pasando. Entonces, las personas no manejan bien su tiempo y el tiempo se altera. Durante la pandemia el tiempo se alteró. La gente salía, iba, venía, corría y dice, no tengo tiempo antes de la pandemia. Y después de la pandemia el tiempo se le vino encima y no supo qué hacer. Y alteraron su sueño. Y hay gente que empezó a tomar medicación para esto. El aumento del consumo de psicofármacos creció notablemente. Hay gente que trata de dormirse con un poquitito de alcohol, un vasito de vino, un poquitito más porque ya no alcanza. Y tanto los ansiolíticos, los tranquilizantes, como el alcohol no generan un buen dormir. No ayudan al sueño profundo, que es el sueño REM, que es el sueño profundo. No lo toma el sueño profundo, es un sueño más bien liviano. Y después se levantan cansados. Más allá de lo que produce un ansiolítico, son todos los que terminan en pan, alprazolam, clonazepam, bromazepam, ¿sí? El tío pan, y todos los pan. Y todo eso uno va generando cierta dependencia o cierta tolerancia. Y tenemos que evitar esto. Tenemos que descansar y dormir como Dios quiere. Él nos da el sueño. Pero tenemos que tener un buen horario y manejar un buen tiempo. El que maneja el tiempo, maneja su vida. El que maneja el tiempo, maneja su vida. Y el manejar esto, un buen dormir, hace a un buen despertar y hace a que todo el día uno pueda estar más activo, más lúcido. Durante el sueño se reponen las cosas que uno gastó en el día. El cuerpo es una máquina energética importante y que se gasta, y que si no dormimos bien, nos reponemos. Durante el sueño se crece, se fijan los conceptos. Nadie va a ir a un examen sin haber dormido, porque dormir bien ayuda a fijar los conceptos que se estudiaron durante el día, en la memoria. La memoria no es aire, la memoria son sustancias, son cosas que se van fijando en el cerebro, en la mente. Esta mente tan grande que nos dio Dios, de la cual también nosotros somos responsables. Somos responsables. Cuando dice Pablo, cuerpo, alma en griego es el psique, es la mente, es el corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de mente, habla de esto que Dios te dio, que es el espíritu humano. Cuando Dios sopló en Adán espíritu, le dio el espíritu humano, que lo diferencia de todos los animales, que lo hace a imagen y semejanza de él. Ese espíritu que puede generar ideas, conceptos, que tiene voluntad, que tiene memoria, que tiene atención, que tiene juicio, que tiene razonamiento, que tiene la capacidad de decir esto es bueno o esto es malo, que tiene la capacidad de decidir. Esto lo tenemos que manejar nosotros. Es la mente natural. La mente natural que después se le agrega, cuando uno acepta a Cristo como Salvador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos dos espíritus. El espíritu humano, nosotros, que somos seres espirituales, humanos, todo el mundo tiene un espíritu. Ese espíritu va a la muerte eterna si no conoce a Cristo, ¿sí? El espíritu va a la muerte eterna o el espíritu va a la vida eterna si conocemos a Cristo como Salvador, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que tenemos un plus, tenemos la mente de Cristo. Pero tenemos también la mente natural, que está sujeta
a las pasiones y está sujeta al pecado por la caída. Por la caída, nuestro cuerpo está sujeto a la enfermedad, al achaque y a la muerte. Pero también nuestra mente está sujeta al pecado, a la cual libera la lucha con el diablo, pero tenemos un aliado que es Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, ¿cambiaste los horarios de sueño? Tenés que chequearlo, tenés que ver de dormir bien. Mira, te doy un tip. El tiempo podés dividirlo en momentos, Vos decís, bueno, mañana voy a tener estos momentos. El momento de venir aquí y compartir esta clase, el momento de salir a caminar o a recrearme, el momento de mirar la televisión o una distracción, el momento de estar con mis hijos, el momento de estar con Dios. Son momentos. Cuando uno dice, mirá, hoy no pude llegar aquí porque no tuve tiempo. En realidad eso no es así. Ese tiempo lo estabas usando en otro lado y para hacer otra cosa. Si vos te levantás y te levantás diciendo, oh, llego tarde, empezaste mal el día. Uy, ya es esta hora, empezaste mal el día. Vos tenés que organizar tu día y tu tiempo en momentos y dedicar cada momento en forma responsable a lo que quieras hacer. Así que cuidado con este tema del sueño, que nos altera mucho y después vivimos cansados sin darnos cuenta de esto. Después, otro de los temas que está pasando acá es el descanso semanal. El descanso semanal. Dios trabajó, dice la Biblia, y después ¿qué hizo? Descansó. ¿Estaba cansado? ¿Estaría cansado? ¿Y si descansó? ¿Dios o no tenía nada que hacer? Dios descansó porque es el modelo para nosotros de que nosotros necesitamos en algún momento parar. Las personas dicen, mira, cuando yo tenga más tiempo voy a hacer esto. Cuando tenga más tiempo. Y yo le pregunto, y bueno, ¿cuánto tiempo tenés ahora? ¿Cuántas horas tiene tu día? Y en general dicen lo mismo que el mío, 24 horas, dice. ¿En serio tenés la misma hora? Sí. ¿En Bolivia también? Y en todos lados creo, el día tiene 24 horas. Y no es que vamos a tener más tiempo, el tiempo es el mismo, pero hay muchos ladrones de tiempo. Ladrones de tiempo que te sacan lo que, algo tan importante que es vida. Porque el tiempo es la vida que vos tenés y cómo la administrás. No sé cuáles son tus ladrones de tiempo. La desorganización, esperar algo. Esperar la chica que el novio se le declare 2 años, 3 años, va a pasar, agarrar otro, mirá por otro lado. Porque eso es gastar, es un ladrón de tiempo, te está robando y no te das cuenta. Esas reuniones innecesarias donde vos venís a la hora y los otros vienen media hora más tarde y no podés empezar, te robaron media hora. O esa persona que vino y estuvo 1 hora y media hablando con la pastora. ¿Saben por qué? Porque también le gusta hablar con ustedes. Ustedes son lindos, saben, ustedes tienen el Espíritu Santo y sentarse a hablar con ustedes. Entonces viene la gente y empieza a hablar con ustedes. Y no importa lo que les dice, pero les dice algo. Lo importante es estar. Pero ustedes son gente que tienen cosas que hacer también. Chequeen bien quiénes son los ladrones de tiempo. Porque el diablo es astuto y te quiere quitar vida. Y después te pasaba 1 año, 2 años y vos dijiste, ¿qué hice? Entonces, entonces uno empieza con la hiperactividad, a hacer un montón de cosas porque siente de que el tiempo se le fue. Y entonces empieza a exigir y a hacer por demás. Pero ¿saben qué? Empezamos a veces a actuar como una licuadora
donde giramos al vacío sin hacer mucho. Estamos hiperactivos, moviéndonos. Y entonces ahí el Señor te dice, no, pará. Tenés que parar. Dejar de hacer cosas para que yo empiece a hacer en vos. Un momento tenés que parar. Eso lo dice Lutero, uno tiene que parar de trabajar para que Dios trabaje en uno. Miren lo que dice Éxodo 23:12. Éxodo 23:12. A ver. 23:12. Dice así, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. ¿Para qué? Para que descanse tu asno, todos los que están alrededor, el extranjero y todos. Este tiempo, el Sabbat, que es el tiempo de descanso, de parar de hacer, es un tiempo dado por Dios, Dios descansó, y es un tiempo para recuperarte, para sanar tus heridas, para refrescarte. Dice la Biblia que es un tiempo, en Isaías 58:13, dice que es un tiempo glorioso, es un tiempo hermoso, donde paramos, dejamos de estar aturdidos y escuchamos la voz de Dios. Nos hace bien parar. En la esquina de casa hay un matrimonio boliviano, hermoso, lindo matrimonio, verdulero, tiene una verdulería y trabajan de lunes a lunes. Entonces yo fui y le dije, mira, vos tenés que parar, tenés hijos, son lindos, los chicos los tienen ahí, a veces están jugando ahí, todo. Dice, para un día y vas a ver qué bien te hace. Para un día de trabajar y vas a ver. Y eso le cambia la vida, el Señor lo dice. Dice el Deuteronomio capítulo 5, versículo 12, dice así. Deuteronomio 5, 12. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Y el versículo 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó con brazo extendido. Miren, el tiempo de reposo es un tiempo que se asocia con liberación. Tenemos actividades, tenemos responsabilidades, tenemos un montón de cosas, pero si paramos un tiempo nos sentimos más libres después de manejar nuestra vida, Tenemos el sueño, tenemos el tiempo, tenemos el descanso, tenemos también las relaciones. Nosotros vamos siendo con quienes vamos siendo. La vida cristiana no se concibe en soledad. Un cristiano en una isla desierta no se concibe porque la vida cristiana es una vida de relación. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y Dios se relaciona entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, decidieron y vieron qué iban a hacer y la relación es parte de la naturaleza humana. No es bueno estar solo, la soledad no es buena. Pablo tenía un grupo, estas son relaciones. No, es una persona que, tiene ideas suicidas, pero como yo le dije, de alguna manera que no se mate hasta que yo lo contacte, estamos tranquilos, porque siempre es así, llama y estamos tranquilos, quédense. Pablo tenía a Aristarco, a Marcos, a Justo, se llevaba también a un médico, era vivo, Lucas. Por si acaso pasaba algo, siempre Lucas, el médico amado que estaba con Pablo en los viajes. A Gallo, a Timoteo, a Onésimo. Mira que Pablo era un hombre de carácter, fuerte. Cuando venía a matar a los discípulos, pareciera que su carácter era alguien que se maneja solo. Sin embargo, supo rodearse de un montón de gente, ¿sí? que estaba al lado de él.
Miren lo que dice 2 Corintios 7, 6 y 7. 2 Corintios 7. Seis y 7. Dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo en su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber, y entonces de su gran afecto. La soledad es algo que muchos líderes y pastores sienten. No puedo compartir con otro, como nos decía la pastora, porque tuve malos ejemplos. Tenemos que tener amigos. El filo de la navaja o del cuchillo se afila con otro filo. Un amigo se afila con otro amigo. Un hermano se afila con otro hermano. Nosotros vamos siendo con quienes vamos siendo. Nos vamos formateando. Una vez me llamó uno, dice, Daniel, ¿cómo te va, querido? Por teléfono. Hola, Cris, ¿cómo te va? Yo tengo un amigo que se llama Cris, ¿no? Y entonces dice, hola, Cris, ¿cómo te va? Bien, no soy Cris. Dale, Cris, ¿qué te pasa? ¿Qué querés? No soy Cris. Era un discípulo de Cris. Hablaba como Cris. Como Cris, era increíble, tenía el mismo acento, todo. Discípulo de Cris. Nos vamos formateando. Ahora, ¿con quién te relacionás vos? ¿Con quién estás? ¿A quién elegís? ¿Qué amigos? ¿Con quién compartís? ¿Con quién? Si uno va y habla con otro y comparte una carga, esa carga se alivia. ¿Sabés por qué? Porque al otro le está pasando lo mismo. Dice, ¿vos sabés que a mí me pasó lo mismo? Una vez estaba en el consultorio y me había retrasado con un paciente y afuera se juntaron 2, 3 personas en la sala de espera. Y bueno, escuchaba levemente que estaban hablando. Después entra la señora, la primera entrevista, dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué le está pasando? ¿Sabe, doctor? Dice, me está pasando, pero la verdad que ahora estoy mucho más aliviada. ¿Por qué? Le dije yo. Y porque charlando con la señora afuera, la verdad que tenía el mismo problema, ya casi mi problema se solucionó. Digo, bueno, vamos a trabajar en la sala de espera entonces, con la gente de la sala de espera. Es esto, el poder hablar. No te pasa a vos solo esto, no te pasa a vos solo. Y si tenés alguna presión, alguna dificultad, algún problema que te está atando, sabe que el diablo tiene las mismas estrategias para todos. No es un buen inventor, es un repetidor de problemas. Y los problemas que te pueden estar atravesando a vos, les atraviesa a otros, y el poderlos compartir te va a dar idea, te va a dar creatividad, te va a dar algo mejor. Por eso no podés estar solo. Busquemos amigos en la iglesia o en la denominación o en otras denominaciones, pero poder compartir ayuda mucho. Y tenemos que cuidarnos de con quién nos vinculamos. Miren lo que dice Proverbios 22. Proverbios 22. A ver. Proverbios 22, del 24 al 25. Dice así, miren. No te entremetas con el iracundo, o sea, no te relaciones con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos o con las personas que se enojan mucho, ¿no? Que son cara de cafetera de 6 de la tarde, siempre están enojados. Dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En general nos imitamos con quienes estamos. Y dice la Biblia, tené cuidado, porque si vos estás con iracundos o si vos estás con gente enojosa, probablemente puedas terminar así. Y te vas imitando. Tenés que ver con quién te vinculás. Y por otra parte, vos ser ejemplo a otros para que otros puedan imitarte. Porque vamos siendo con quienes vamos siendo. Y es muy importante entonces que ustedes como líderes generen modelos de conducta que sean de bendición a otros. Este mismo patrón y este mismo consejo lo dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20.
Proverbios 13, 20, y dice así: el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, necio será. O será quebrantado, dice acá, pero nosotros podemos tener la versión propia. El que anda con sabios. Entonces, busquemos vincularnos con gente que nos haga bien, aunque podamos recibir de esa gente. Hay muchos líderes que tienen algún problema en cuanto a su autoestima. Y eso no es bueno. Sienten de que tienen que agradar y sienten de que tienen que sobresalir o ser mirados o tener muy buenas ideas o no equivocarse nunca. Y tiene que ver con algún aspecto de su autoestima. Entonces se vinculan con gente que no resalte tanto, que no me haga oscuridad. No sé si me explico. Que si yo estoy con la otra persona, me miren a mí y no miren a otro. Y que si, qué sé yo, que si hablan, acá hablaron ellos dos, ¿sí? Uy, que no sean tan buenos, porque si no, después sigo yo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Y que si voy a orar, que tenga una oración importante y fuerte. Entonces me vinculo y todos los demás de mi grupo, hola, no, hola. Porque si nos vinculamos con esos que decimos, che, qué bien esto, porque en esto yo puedo aprender, como decía la pastora, de esto yo puedo aprender, es sabio en esto, y a mí me beneficia, y es una bendición. Entonces, ¿con quién nos vinculamos? ¿Sí? Pero no te quedes solo. La soledad no es buena. Gálatas 6.2, creo que. Gálatas 6.2, llevad los unos las cargas de los otros. Es para esto, ¿sí? Bien, adelante. Hemos sido impactados grandemente en nuestra mente, que son las emociones, la voluntad, nuestro sentir, nuestro intelecto. Yo no sé qué sentimientos te trajo la pandemia. ¿Qué sentís con todo este tiempo que estuviste viviendo? ¿Cuáles fueron las emociones que vinieron? Muchos, cuando se les pregunta esto, hablan ansiedad, nervios, estrés. El estrés no hace bien. Un poquito de estrés ayuda a avanzar en la vida, pero el estrés crónico genera enfermedades en el organismo, en el cuerpo. Otros encontramos como una fatiga emocional. No tengo ganas, no siento deseo. Se habla de esto, que con la pandemia vino lo que se nubla la mente, se nubla la cabeza. Hay una nubosidad que no se puede ni pensar ni razonar bien. No se pueden recordar, hay pérdida de memoria, pérdida de atención. Algunos se quedaron congelados. Claro, como no es algo nuevo, no, ni abuelo, ni bisabuelo, ni tatarabuelo vivieron esto. Es algo totalmente distinto. Entonces, la gente se queda sin conexiones nerviosas para poder elaborar esto y decir cómo respondo, ¿no? Hay que generar nuevas conexiones. Hay que generar nuevas conexiones entre neuronas para generar nuevas ideas y nuevos pensamientos. Nos hablaban los pastores de creatividad. Y creatividad son nuevas conexiones neuronales. Es nuevas formas de ver la realidad y a ver ahora cómo actuamos. Y eso requiere un esfuerzo. Requiere de información nueva, requiere de creatividad, requiere de mirar para adelante. Una neurona con otra neurona, para este contexto, tiene que estar conectada. ¿Sí? Las neuronas tienen que estar conectadas, una con otra. Y para esta nueva realidad hay que tener un nuevo camino neuronal, Pero en algunos se quedaron congelados y no pudieron, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago?
¿Sí? Entonces hay que empezar como el arriero que va con los caballos por un sendero nuevo y ahí se va abriendo, y eso depende de nosotros. ¿Qué cosas vamos a estar introduciendo en la mente durante todo este tiempo que nos ayuden a avanzar, a generar nuevas ideas, a generar nuevos conceptos? ¿Qué cosas vamos a estar? Y una de las cosas puede ser Netflix. ¿Les parece? Vino una señora y me dice, doctor, dice, tengo que cambiar. Hacía un año de pandemia, estábamos todos encerrados. Dice, tengo que buscar otra plataforma. Ya me vi todo Netflix. ¡Todo! Sí, yo ni sé lo que es Netflix porque no la tengo. Yo no tengo plataformas de esta. Tengo mi canal 7, 9, 11, 3, 2 y los canales de cable. No uso ni Netflix ni nada porque, bueno, pero entiendo de que puede ser cosas más modernas. Yo nací también el 17 de febrero como la pastora, casi en la misma época, en los mismos años. Pero bueno, nos mantenemos bien. Y esta mujer se llenó de Netflix. Y eso generó un montón de ideas que la llevó a la depresión. Y ahí estaba, frente a mí, con la cabeza llena de un montón de cosas que generaron un montón de caminos con todas las pantallas que había visto. Entonces, estos problemas que han traído la pandemia nos impactaron muchísimo, ¿no es cierto? Y mucho más complica a nosotros que somos todos vulnerables, porque somos seres humanos, si la iglesia te ve o los ve a ustedes como gentes que a ustedes no les toca la pandemia, porque ustedes son líderes. Bueno, ustedes tienen el Espíritu Santo, además hicieron la escuela de líderes y están en el instituto, o son pastores, y entonces son gente fuerte, gente que pueden absorber el problema de todos. Y entonces, y ustedes a veces se lo pueden creer esto. Y encontramos mucha gente, muchos pastores o líderes que se exigieron grandemente, pero se exigieron sobremanera en llamadas, en atenciones, esto y el otro. Y aparece en algunos aspectos, y tenemos que chequear esto, una relación que no es la mejor relación que podemos tener con los miembros de nuestra iglesia o con las personas a las cuales lideramos, que es la codependencia. La codependencia es cuando alguien se preocupa de una manera excesiva en otro, para que el otro cambie o haga lo que uno cree que tiene que hacer. Entonces, y hay personas que lo llaman a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, y uno se queda hablándoles, diciéndoles, no, mira, vos tenés que hacer esto y esto y esto. Y en las personas que generaron este tipo de vínculos, y mucho más en la época de la pandemia, donde hablaban con uno y lo querían cambiar, y la persona no cambiaba, y entonces uno siente, ¿qué empieza a sentir? Empieza a sentir enojo, porque la persona no hace lo que uno quiere. Tengan cuidado, si ustedes frente a alguien a quien le están ministrando, o están enojados, que quieren sacarlo de las casillas. O empiezan a sentir culpa. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo lo que deberían hacer o lo máximo que tienen que hacer para que esa persona cambie. Y esa persona sigue dependiendo de usted y sigue teniendo el mismo problema y usted sigue involucrado, gastando un montón de energía en algo que no resulta. Y están atravesando su tiempo y atravesando sus emociones y aún atravesando su familia, porque hay cosas que usted va dejando y no va cuidando por atender a alguien que cuando se despierta dice, ¿qué le habrá pasado? Voy a llamarlo, a ver si hizo lo que yo le dije. Cuidado con esto. Cuidado, porque abarca demasiado de su mente y de sus emociones, y entonces empieza la culpa, el enojo, por algo que el otro no está haciendo, o algo que el otro debería hacer, o algo que no deja de hacer. Sepamos nuestros propios límites.
sepamos aceptar nuestras propias limitaciones y saber que hay cosas con las cuales tenemos que poner un no, o tenemos que limitarnos. Porque en este contexto de pandemia hemos visto mucho, y hay gente que se ha desgastado muchísimo, y que después empiezan con, como que la pandemia se sobredimensiona en la vida de uno, pero por el exceso de estrés y de angustia y de ansiedad. Y nosotros tenemos que estar bien, porque hay un grupo, no hay una sola persona a la cual tenemos que modificar y cambiar. Es una tarea que tenemos que hacer que va más allá de un individuo, es todo. Y cuidemos esto porque puede afectar nuestras emociones. ¿Qué estamos? Muchos pastores y líderes tienen el disco rígido, el disco colapsado, ¿sí? Se habla de lo que es la infodemia. La infodemia es una epidemia de información, ¿sí? Cuando empezó la pandemia, ¿vieron cuántos muertos? 20, 50, 200, 57.220 en el mundo, tantos muertos. Tremendo. Algunos nos han tocado en las iglesias. ¿Quién no ha vivido de cerca la muerte de algún familiar o conocido o miembro de iglesia? Y esto afecta muchísimo. Miren, hay mucha gente deprimida, mal. Yo creo que cuando pensamos en la gente que no se ha conectado, que no viene a las reuniones, la gente que no participa en las reuniones de oración de la iglesia, ahora que se abrió la iglesia, la mitad no viene, pero esta gente, qué vaga, qué falta de fe. Yo no sé, miren. Primero chequeemos y veamos, porque muchos están deprimidos, muchos están mal, muchos han sido afectados emocionalmente, muchos lo que necesitan es mirar, acercarse y preguntarles, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Porque veo a veces en reuniones, bueno, toda esta gente, al final, otros dijeron, el Señor hizo una zaranda sobre esto para que queden los verdaderos cristianos y los demás se tienen que ir. Hay mucha gente que está mal, viviendo en angustia, en depresión, no se pueden levantar, y no por comodidad. Hay otros que sí, que son vaguitos, sí, esos se toman la palabra descanso y descansan antes de cansarse por si acaso, ¿no? Yo voy a descansar porque tengo que hacer algo. A esos no, pero otros sí. Entonces, sepamos diferenciar y discernir espiritualmente con un llamado, con algo, el tono de voz, lo que está pasando. En algunos lugares ha habido pérdidas, hay llanto, hay dolor. La iglesia ha sido impactada con esto. Y la estrategia, como nos decían, hoy tiene que ser distinta. ¿Cómo vamos a ministrar? ¿Cómo vamos a ayudar, la ayuda social? Y tanta creatividad hemos encontrado acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a discipular? ¿Cómo vamos a anunciar el Evangelio en este contexto? Así que, y todo esto tiene que ver con las ideas. Entonces, si sacamos ideas de Netflix, probablemente pensemos como una serie. Si sacamos ideas de la palabra de Dios, porque tenemos la mente de Cristo, probablemente empecemos a pensar de acuerdo a lo que Cristo dice. Nosotros, una idea, ¿de dónde vienen las ideas? De lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que miramos, con quién hablamos, y ahí se van generando ideas en la cabeza, ideas. Las ideas forman un pensamiento. Entonces empezamos a pensar. Un pensamiento más un pensamiento más un pensamiento en la mente forma un juicio de valor. Y con eso judicamos algo. Decimos, ¿esto es correcto o incorrecto? ¿Esto me gusta o esto no me gusta? Juicios de valor. Un juicio más un juicio más un juicio forma un razonamiento. Y razonar es la capacidad más alta que tiene el ser humano. Todo comenzó ¿con qué? Con una pequeña idea. No, come del árbol. No pasa nada. Una idea.
no va a pasar nada. Escuchamos una idea y ahora así estamos, ¿no? Ahora, así estamos todos, fritos, pero gracias a Dios que vino Jesús y nos redimió, ¿no? Entonces, y hay ideas y cosas, eventos que generaron en nosotros, en nuestra cabeza, un concepto distinto de lo que considerábamos que Jesús tendría que haber hecho. Y eso a veces no se comenta, no se dice, pero se piensa o se siente. Fue lo que le pasó a los discípulos que iban camino a Emaús. Los discípulos que iban camino a Emaús, cuando vieron que Jesús murió, eran discípulos, estuvieron con Jesús y dijeron, che, este Jesús es bárbaro, sana, levanta, la tempestad, esto, lo otro. Este nos va a liberar de Egipto, nos va a liberar de la esclavitud, del Imperio Romano, perdón, nos va a liberar. Y después vieron que se moría. Entonces, la idea es, si Cristo es Cristo, Él tiene que hacer esto. Por eso no lo pudieron reconocer después, cuando volvían a Emaús. No lo pudieron reconocer porque no lo veían como quien tendrían que haberlo visto, como alguien que tenía algo superior a lo que uno cree que tendría que haber pasado. Y muchos piensan de que esto que nos estuvo pasando no tendría que haber pasado, por lo menos en el cuerpo de Cristo. Tanta muerte, tanto dolor, tanta enfermedad, tanto parate de tantas campañas. Iba a haber una campaña con jóvenes en River, venían de todos lados, iban a haber otro, teníamos el campamento, teníamos otro, de repente se paró todo, de golpe. Y no tendría que haber pasado, y en algunos hay desilusión. Sepan que este es el tiempo de Dios, dado por Dios para algo muy grande. Todo esto se cocina en el cielo. Y nosotros, con nuestra mente natural, todavía no podemos percibirlo. Pero todo este tiempo es un tiempo emocionante, emocionante. Como dice, a ver si lo tengo acá, en Hechos 17, 26 y 27. Hechos 17, 26 y 27. Hechos 17, acá estamos, 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, todos nosotros vinimos de una misma sangre, ¿no? ¿Para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. En toda la tierra están todos los seres humanos. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Este es el tiempo, tu tiempo, mi tiempo. Y los límites de la habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios si en alguna manera puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Señor fijó este tiempo, el tiempo de pandemia, algo mundial, donde vos y yo somos protagonistas de este tiempo. Este es el tiempo, nuestro tiempo. Es hermoso, es desafiante. Y en este tiempo, donde Dios unifica todas las naciones de toda la tierra, es uno de los tiempos más importantes como una oportunidad. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Miren lo que dice un misionero, Greenway. Dios se mueve territorialmente a través de factores. ¿Cuáles son los factores que Dios utiliza para moverse? Factores sociales, políticos, económicos, dice Greenway, y yo agregaría, y pandémicos. Para que todos los habitantes se acerquen más entre sí, con mayor interacción e interdependencia, y el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra.
Yo no sé, pero yo creo que Dios está sentando las bases para el tiempo final. No sé cuándo será. Yo era chiquito, tenía 12 años, estaban hablando de la venida de Cristo, la segunda venida, y hubo una campaña de segunda, y yo dije, ya viene, ya viene. Y me iba a la terraza y me ponía a mirar, dice, a ver si viene ahora, ¿no? Esperando. Bueno, tenía 12 años, han pasado los años. Hoy, yo creo que esto es un tiempo muy importante, y vos, ustedes, son los protagonistas de este tiempo. Por eso no tenemos que distraernos. Y hay muchas cosas que nos pueden distraer. Muchas cosas que nos pueden distraer. Y muchas cosas que pueden ingresar a la mente y generar ideas y pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y que generan malestar, que generan incomodidad. Y que generan emociones que no nos gustan, displacenteras. Estos discípulos venían tristes y desilusionados. Creo que hay mucha gente que está triste hoy y desilusionada. Y tenemos que mirar a Jesús de otra manera y tenemos que mirar a Dios como el dueño de este tiempo y de esta circunstancia y que está obrando, que está actuando en cada uno de nosotros. Porque si no, aparece el desánimo, aparece la ansiedad, aparece el enojo, aparece el miedo, aparece la tristeza, de la cual nos tenemos que hacer cargos. ¿Sí? Las emociones no son malas, ni buenas, son emociones, están dadas por Dios. La capacidad del ser humano de sentir emotivamente es algo que nos hace a la imagen de Dios, porque Cristo se enojó, sí se enojó. ¿Cristo se entristeció? Sí se entristeció. Pero ¿saben qué? Cristo tenía dominio propio. Cristo manejaba sus emociones y nosotros tenemos que manejarlos también. Entonces chequeemos cómo estamos anímica y emocionalmente. ¿Estás amargado? ¿Estás amargada? Dice la Biblia que la amargura enferma y contamina. ¿Sí? Enferma y contamina. Entonces nos levantamos amargados y contaminamos a todo lo que tenemos alrededor. Entonces, si vos te levantás, ponele un poco de humor a las cosas, ¿sí? Entonces vos te levantás a la mañana y te mirás al espejo y sonreís. Y con esta cara voy a mirar a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos y a los miembros de la iglesia. Una cara sonriente, ¿sí? Y le hablás al espejo. Y le decís, hoy voy a estar bien. Si el espejo te habla a vos, pedime una tarjeta, después te veo. Hasta ahí llegamos, pero podés hablarle al espejo y poner algo bueno, ¿no? Miren, porque la pandemia no termina. Miren, es como una serie de Netflix, porque ¿vieron los que ven Netflix? Dice, parece que se acaba y largan la segunda temporada. Esto también. Se acaba la pandemia, otra temporada más. Yo creí que ya este año no teníamos. Pero tenemos que alabar, tenemos que gozarnos en el Señor y tenemos que estar agradecidos. Entonces sepamos siempre, y terminamos en 2 minutos, el llamado que Dios nos dio. Dios no nos llamó para ser salvos. No. Dios nos llamó para ser ministros, para cumplir una tarea. Dios nos llamó con un propósito, como lo llamó a Pablo. Yo te he elegido para ser ministro, para ser testigo, para abrir los ojos, le dice el Señor. Y Dios nos llamó a nosotros para abrir los ojos, pero tenemos que estar nosotros con los ojos abiertos. ¿Sí? No podemos estar con los ojos cerrados musitando. ¿Sí? Este es un tiempo distinto, un tiempo de desafío. Es el tiempo que Dios te dio. Es emocionante este tiempo, miren, emocionante. Vos le vas a poder contar a tus nietos y tus nietos a tus bisnietos, el abuelo vivió la pandemia. Si es que Cristo no viene antes. Personalmente creo que sí, pero no quiero, esto es una opinión personal. Hoy en una plataforma te escucha gente de la India, de África, de Asia, de cualquier lado. Se reúne. ¿Qué están? ¿En un grupo de oración? Sí. ¿De dónde? 10 países. Hoy me están viendo por todo. Eso no era posible antes. Se ha avanzado notablemente.
es el tiempo de Dios. Pero sabé que el Señor te llamó para ser un ministro, no solo para salvarte. Y ustedes han tomado este desafío. Ustedes están preparándose, capacitándose. Sepan de que tienen que cuidarse. Cuidar su cuerpo, háganse un análisis de sangre. Sepan cuánta presión tienen. No, un TSH para las mujeres, la hormona tiroidea mínimamente. La mitad de las mujeres en este país son hipotiroideas, no sé por qué, el agua, la política, no sé qué será. Pero de alguna manera con un poquito de hormona tiroidea andarían mejor y tendrían más energía si usted está hipotiroideo. Cuiden el cuerpo, cuiden las emociones, cuiden la mente, ¿sí? Y atrapen la mente de Cristo, que es un plus que ningún otro tiene. Ningún otro en este mundo discierne lo que está pasando como nosotros. Para nosotros no hay sorpresas. Para nosotros sabemos cómo es este tiempo y sabemos cómo termina la historia. Y eso nos da mucha seguridad. Dios está en control. Excitante el tiempo, a vivirlo intensamente. Dios los bendiga.